Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la videoclase? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Listo, ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el objetivo, muchas gracias. Gracias Natalia, Yoli, Natalia Medina. Gracias. Y Viviana María Angulo, muchas gracias. Entonces, el objetivo de la videoclase del día de hoy es consolidar y reforzar los conocimientos adquiridos durante el módulo desde la compilación de los elementos ya revisados y que hace parte del módulo. ¿Por qué el objetivo es importante? Porque si ustedes recuerdan en la sesión anterior, espero hayan todos podido visibilizar la sesión anterior, ya que en la clase pasada solamente tuve un estudiante. Hablamos sobre elementos muy importantes, fue como qué era la ergonomía, qué era la salud ocupacional, cómo se diferenciaba la una de la otra. Hoy en día pues ya no se habla directamente de salud ocupacional, sino se habla de seguridad y salud en el trabajo. Pero pues la base de sus orígenes es la salud ocupacional. También hablamos sobre el concepto de la ergonomía, hablamos sobre la tríada en ergonomía, hablamos también sobre las diferentes líneas de trabajo de la ergonomía, entre esas está la ergonomía verde, participativa, la ergonomía ambiental, vimos varias. También abordamos sobre los 3 niveles de análisis de la ergonomía, hablamos de la micro, la meso y la macro, que la macro la vamos a profundizar en la clase del día de hoy. ¿Qué más vimos? Hablamos sobre pues, la tareita, 2 preguntas que hablan sobre la cabina de avión y cómo abordarlo desde los dominios de la ergonomía. Espero que sus tareas obviamente hayan utilizado las normas APA para las entregas, recuerden la importancia de las referencias, de la portada, la redacción y la ortografía. Es importante también que ustedes como profesionales hagan un aporte frente al análisis, también desde seguridad y salud en el trabajo que ya han aprendido y pues obviamente desde sus profesiones de base, pero también desde lo que han aprendido al interior del módulo. Creo que en términos generales eso fue lo que vimos en la clase pasada y que espero hayan podido visibilizar la videoconferencia. Sí, pues el tema no, recuerden que hablamos de normas de presentación que salen, no, pues las normas de presentación son adicionales, es el contenido. Viviana pregunta, profe, pero usted dijo que es una hoja, en una hoja no cabe todo. Sí, claro, o sea, si hablamos de meter referencias, hoja de presentación y contenido, no cabe todo en una sola hojita. Pero recuerden que cuando hablamos de contenido, el contenido es perfectamente en una hoja y ya lo otro sería pues la hoja de presentación, que es lo ideal, que siempre tengamos hoja de presentación y referencias que soporten pues lo investigado, ¿no? Que es lo más importante. ¿De acuerdo, Viviana? Bueno, ok. La hoja de presentación no cuenta como hoja de entrega. La hoja de presentación y las referencias son hojas adicionales que no miden el tamaño del documento. Bueno, listo, Viviana. Bueno, entonces, esa es la intención de nuestra videoconferencia del día de hoy, comentando un poquito lo que se vio en la clase pasada, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de tipos de ergonomía y usos. Vamos a profundizar sobre evaluación de factores de riesgo osteomuscular, el tema de prevención y control de los factores de riesgo, nos viene sobre antropometría, biomecánica y fisiología y finalmente vamos a involucrar métodos de evaluación. Bueno, para iniciar la videoconferencia es importante revisar qué hay a nivel de la matriz legal aplicable en Colombia que tenga que ver con ergonomía. Colombia es muy fuerte en la aplicación de normativas. Uy, aquí creo que me quedó, perdón, me adelanto un poquito porque creo que el PDF sí quedó aquí como cruzada la presentación. Entonces voy a saltarme de esta diapositiva que habla de matriz aplicable en Colombia. Ya les hablo sobre a esto. Dentro de la normativa vigente, que no directamente habla sobre ergonomía, encontramos pues que está la Constitución Política de Colombia, que habla sobre el derecho al trabajo, ¿cierto? Que es el derecho como un derecho fundamental. Hablamos del decreto 1072, de la resolución 1111 y de la resolución 0312. Si ustedes se dan cuenta, en el decreto 1072 se habla sobre todo el tema, todo lo que tiene que ver con trabajo y algunas actividades particulares frente al desempeño de algunos
entes que ejecutan tareas a nivel laboral, controles, todo como de manera muy general sobre el tema laboral, ¿sí? A nivel laboral. Ya cuando hablamos de la resolución 1111 y la última resolución, la 0312, hablamos de los estándares mínimos que se deben implementar en las organizaciones. Es decir, que vamos, si ustedes ven aquí esta diapositiva, vamos de lo macro a lo micro, ¿cierto? En términos de la normativa. Lo macro que nos rige, pues la Constitución Política de Colombia, y lo micro, pues la resolución 0312, que es la modificación a la 1111. Cuando uno revisa este tipo de normativas, se da cuenta que ahí, pues, que no se habla o no se incluye la ergonomía de manera transversal, como que uno puede decir que se dice que la ergonomía tal cosa, no. La ergonomía realmente se infiere o se asocia, desde lo que vimos en la triada de ergonomía y los tres dominios de la ergonomía, se asocia a lo que está implementado al interior de esta normativa. Pero en Colombia no existe, teniendo como fundamento estos cuatro pilares, en Colombia no existe ninguna normativa obligatoria que hable sobre la implementación de ergonomía en las organizaciones. ¿Qué sí hay en Colombia? Hablamos de las normas técnicas colombianas. Las normas técnicas colombianas, perdón, avanzo una diapositiva para saber si aquí está así. Entonces, ¿qué son las normas técnicas colombianas? Las normas técnicas colombianas son normativas opcionales de implementación en las organizaciones. ¿Por qué opcionales? Porque es el INCONTEC que ha generado investigaciones o estudios, ha consultado profesionales especialistas en el tema y ha consolidado información para la evaluación de algunos elementos. Estas normas técnicas que ustedes están viendo en su presentación, en la diapositiva que en este momento pueden visibilizar, estas normas técnicas están en las bases de datos de la universidad. Ustedes tienen acceso a esas bases de datos, a la base de datos de INCONTEC. Les sugiero entrar a revisarlas, verlas, porque quizás algunas de las que hay acá les sirve para sus organizaciones e incluso hay otras adicionales que no están acá, que abordan de otros temas que podrían ser muy útiles para ustedes. ¿Qué es lo importante de las normas técnicas? Las normas técnicas no son de uso abierto, libre, hay que comprar la norma al INCONTEC. Ustedes pueden entrar a las bases de datos desde la manuela al INCONTEC, las pueden visibilizar, pero no las pueden descargar. Para poder hacer uso de ellas, tendríamos que adquirirlas directamente al INCONTEC. Pero quiero que tengan claro que las pueden consultar, porque si sienten que alguna les sirve, las consultan y luego las adquieren en el INCONTEC. ¿Cuáles son importantes a nivel o que están correlacionadas con el tema de ergonomía? Vamos a ver la 1440, que habla sobre diseños en muebles de oficina, que cuando hablamos de análisis de BDT, que es un análisis de un BDT, habla sobre el análisis de pantalla bioterminal, es decir, de pantallas de cómputo. Cuando yo hablo de análisis BDT son pantallas de cómputo. Entonces, en ese sentido, la 1440 habla sobre diseño, sobre el tema de las medidas en términos de ancho, profundo y alto de los muebles de oficina. La 1819 habla sobre factores humanos, es decir, habla sobre todo el tema de diseños de sistemas de trabajo, que si ustedes recuerdan, en la clase pasada hablaba sobre el análisis del trabajador en relación con su puesto de trabajo, es decir, que nos permite optimizar los puestos de trabajo. La 1943 habla sobre ergonomía desde señales de puesto de trabajo, es decir, que aborda una de las líneas fuertes de ergonomía, que es la señalética, que tiene que ver con la construcción de señales que dan información en los puestos de trabajo, en términos de dimensiones, colores, qué diagramas se deben utilizar. Si nosotros revisamos las normas, por ejemplo, de tránsito tienen unos colores específicos, eso aplica para el tema de la señalética y allí se dan algunos criterios o lineamientos para la construcción de señales en puestos de trabajo. Hablamos de la 3955, que habla sobre definiciones y conceptos, que es como la base o el fundamento de lo que hemos aprendido en ergonomía. Ahí van a encontrar bastante información que va a nutrir el tema conceptual. Hablamos de la 5723, que es ergonomía en evaluación de posturas de trabajo estáticas. Cuando hablamos de una postura de trabajo estática, es aquella postura que se sostiene en el tiempo. ¿Cuáles son las posturas estáticas de mayor pues, conocimiento? Tenemos estar de pie, por ejemplo, en las bandas transportadoras. Es de uso frecuente, pues la postura frecuente es estar de pie o bípedo. Entonces, la postura estática sería esa.
La postura dinámica es aquella en donde los músculos se contraen y se relajan, es decir, las que están asociadas a movimiento repetitivo. En una banda transportadora vemos a un trabajador que está de pie, en donde pues obviamente las piernas sostienen el peso, sería una postura estática, pero los brazos pueden estar haciendo posturas dinámicas porque están seleccionando algo que va sobre la banda transportadora. Entonces la 5723 lo que está evaluando son posturas estáticas, es decir, las posturas mantenidas. La 5693 viene con tres versiones o como con tres partes, todo asociado a manipulación manual de carga. Recuerden que yo les comentaba en la clase pasada que la manipulación manual de carga no solamente habla sobre levantamiento, transporte y descenso, sino también habla del empujar y alar carga. Y a veces en los entornos de trabajo nosotros creemos que la manipulación es solamente cuando el trabajador hace levantamiento o descenso, pero se nos olvida tener en cuenta que el empuje y el alado también se puede considerar manipulación de carga, así se está utilizando una ayuda mecánica, es decir, una grúa. También se puede considerar manipulación manual de carga. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos una ISO que es la 6385, que habla sobre principios ergonómicos para proyectar sistemas de trabajo. Ahí hablamos de varios principios frente a diseño, frente a ergonomía cognitiva, organizacional, que son elementos interesantes de tener en cuenta en nuestras organizaciones. Y finalmente, la que sí van a encontrar de uso público es la 5831. Si ustedes buscan en internet la pueden encontrar. Es antigua, esa norma es antigua, ahorita actualmente la Incontec tiene actualización de varias de estas normas, pero esta NTC habla sobre requisitos ergonómicos para trabajos en oficina con BDT, es decir, de manera específica para pantalla de cómputo. Ahí van a encontrar alturas, profundidades, ángulos de inclinación. Estas incluso se la encuentran de manera abierta o publicada a nivel del aula, perdón, de internet. Perdón, quito mi sonido, el sonido de mi celular. ¿Qué me está? Pensé que lo tenía en silencio. Entonces eso tiene que ver con la matriz legal, como les acabo de contar, pues tenemos nuestros cuatro pilares que vienen desde la Constitución Política del 91 hasta pues obviamente la 0312. Estas son normas técnicas de libre uso, o sea, pues son de consulta abierta, pero se deben adquirir para poderlas implementar en las organizaciones. En términos de matriz legal no encontramos nada, si se dan cuenta es lo que nos fundamenta, obviamente detrás de todo esto está la ley 100, está todo lo que tenga que hablar sobre toda la normativa en COPAS, comité de convivencia, todo eso se supone que es la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo, pero cuando uno quiere escarbar y darse cuenta si hay algo desde el concepto de ergonomía o desde la aplicación de criterios en ergonomía, realmente todo hay que interpretarlo porque realmente no está tangible. Ahora me voy a devolver a la diapositiva que se me quedó aquí cruzadita y tiene que ver con tendencias en ergonomía. A nivel mundial hablamos de principalmente dos líneas de análisis de la ergonomía, una que si ustedes miran la diapositiva al lado izquierdo habla sobre factores humanos y la del lado derecho es la línea centrada en la actividad. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Pues porque la de factores humanos se fundamenta en la relación hombre-máquina, la centrada en la actividad se fundamenta en la relación hombre-actividad, es decir, comprender el sistema de trabajo. Aquí en la de factores humanos se centra mucho en la interacción entre el individuo y el objeto, la máquina que se analiza. La de factores humanos, se conoce como ergonomía clásica, la centrada en la actividad, pues como la ergonomía situada. ¿Por qué se habla de ergonomía situada? Porque comprende al hombre en relación con su actividad de trabajo. Dentro de factores humanos encontramos que el eje del análisis es adaptar el trabajo al hombre, mientras que la centrada en la actividad es transformar favorablemente el trabajo. La de factores humanos, se fundamenta en la línea anglosajona, mientras que la centrada en la actividad es la línea francesa. ¿Cuál línea de trabajo van a aprender ustedes a partir del módulo? Pues la centrada en la actividad, es decir, la línea francesa. ¿Por qué la línea francesa? Porque siendo ergónoma les puedo comentar que cuando comprendemos el sistema de trabajo, la relación del individuo con la actividad, podemos comprender de manera íntegra la actividad productiva y por ende hacer mejores estrategias de implementación.
Yo no me caso mucho con la de factores humanos porque se centra en una interacción o sea, en comprender la interacción, eso se llama interacción o interfase, muy cerrada entre el hombre y la máquina. Y realmente no permite evidenciar, por ejemplo, a mayor profundidad la ergonomía cognitiva, la ergonomía organizacional, a diferencia de la francesa que tiene esa profundidad. Entonces, esos son los dos ejes de análisis que hay, o líneas de trabajo, líneas de análisis, sí, líneas de análisis desde la ergonomía y que son las que actualmente existen. Listo, ustedes recuerdan que este grafiquito lo vimos en la clase anterior, que habla sobre que la ergonomía es una disciplina, una ciencia que primero es multidisciplinar. Eso significa que todos cabemos allí, podemos aprender a hacer análisis en ergonomía independientemente de nuestra línea de base o nuestra profesión de base. Quiero clarificar mucho y que eso se lo lleven muy claro, que la ergonomía no es un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando buscamos ergonomía en la literatura encontramos todavía, se habla de ergonomía, riesgo ergonómico. Resulta que cuando uno habla de riesgo está hablando es de otra cosa y son riesgos o riesgo biomecánico o riesgo osteomuscular. Es decir, que si en sus organizaciones todavía existe el programa de riesgo ergonómico, lo primero que hay que hacer es cambiar el lenguaje, porque la ergonomía es una ciencia, una disciplina, no es un riesgo. Por el contrario, sí se debería llamar ese programa de riesgo biomecánico para manejo de riesgo biomecánico o para manejo de riesgo osteomuscular. ¿Ok? Eso quiero que se lo lleven muy claro. También se le conoce como programa para desórdenes musculoesqueléticos, que también se le conoce. Por eso se le conoce como DME. ¿Ok? Finalmente, ¿qué es importante de la ergonomía? Que cuando uno quiere hablar de ergonomía, habla de transformación de la ergonomía desde la cultura de la organización. Es decir, que por eso es importante los tres dominios de la ergonomía, la ergonomía organizacional, la ergonomía cognitiva y la ergonomía física, ¿ok? Porque la transformación se hace de manera multinivel y de manera transversal a toda la organización. Entonces los dejo con esta frasecita que es, la ergonomía es una forma de ver, pensar y comprender los sistemas de trabajo. ¿Ok? Ustedes recuerdan aquí al fondo, van a ver la tríada en ergonomía, que fue lo que aprendimos en la clase pasada, que se fundamenta en comprender el análisis del individuo ejecutando una tarea en un ambiente de trabajo y esta persona tiene una interacción con unos elementos. Eso significa que comprender esta actividad no es lo mismo comprender la actividad de una secretaria del área administrativa que comprender una tarea de una secretaria en el área de atención al usuario, ¿cierto? Son, son elementos completamente diferentes. A pesar de que el ambiente de trabajo puede ser muy similar, la interacción que se realizan allí con los objetos, las otras personas, que es lo que les estoy subrayando aquí, son completamente diferentes. Pues lo que queremos comprender son sistemas de trabajo. ¿Ok? Dentro de las líneas de trabajo encontramos que esto fue un análisis, perdón, porque creo que, perdón, me adelanto un poquito porque pareciera que esta, no, sí, esta sí es la presentación, perdón, es que pensé que se había cruzado, creo que este lo habíamos presentado como resumen, y es que entre las líneas de trabajo está la ergonomía verde. Dentro de la ergonomía verde, ¿en qué se fundamenta? La ergonomía verde se fundamenta en un lenguaje que hoy en día estamos generando o manejando todas las organizaciones y es cómo ser amigables con el medio ambiente mientras nosotros generamos esos procesos productivos. La ergonomía verde es una de las líneas de la ergonomía que aborda la ecoergonomía, es decir, la disposición adecuada de esos productos o subproductos que generamos en nuestras organizaciones para que esos reprocesos o esos excedentes que se generan de nuestros procesos productivos siempre se puedan volver a reutilizar, disminuyendo el impacto a nivel ambiental. Muchas de las organizaciones hoy para poder generar o poder ser parte de licitaciones a nivel nacional o internacional requieren ya tener procesos y procedimientos establecidos desde el tema de la ergonomía verde, es decir, hacer amigables con el medio ambiente. Entonces, cuando yo hablo de ergonomía verde, es comprender precisamente esa tríada en ergonomía desde ese foco. El que quiera leer un poquito más, lo invito a profundizar sobre la implementación de la ergonomía verde en las organizaciones. Es muy, muy interesante, además que es ambientalmente sostenible. Además de eso, le genera un plus a las organizaciones cuando quieren presentarse a convocatorias o licitaciones grandes
y obviamente está anclado a todos los sistemas de gestión ambiental, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. La segunda línea de trabajo tiene que ver con la ergonomía ambiental. La ergonomía ambiental se centra principalmente en las mediciones desde vibración, ruido, iluminación, material particulado. Es decir, que la ergonomía ambiental se centra en hacer un análisis de la triada de ergonomía, comprendiendo esos factores de riesgo inherentes a las organizaciones. Por el contrario, la ergonomía visual lo que aborda, o también se le llama ergonomía de oficina. ¿Por qué se llama ergonomía de oficina? Porque resulta que la ergonomía visual se centra en comprender la interacción que tiene el individuo con la tecnología, principalmente con las personas que utilizan pantallas de cómputo, es decir, BDTs. Cuando hablamos de ergonomía visual, de ahí sale una línea o un programa que son las pausas visuales. Hay un programa que nosotros generamos en nuestras organizaciones que se llama las pausas visuales. Eso sale precisamente de los principios de la ergonomía visual. Cuando hablamos de la ergonomía visual, hablamos de la distancia ideal de la pantalla, dónde debería estar el bombillo que ilumina nuestro espacio de trabajo, de qué color debería ser, ¿qué otro elemento importante? Las dimensiones de la pantalla. Entonces, cuando alguno quiere profundizar en la ergonomía visual, es un elemento interesante de los criterios de prescripción de puestos de trabajo cuando la persona utiliza BDT. Luego hablamos de otra línea de trabajo que tiene que ver con la ergonomía participativa. La ergonomía participativa nace o tiene sus orígenes precisamente en involucrar al trabajador en la resolución de los problemas, pero a nivel osteomuscular. La ergonomía participativa nace de allí, realmente de la preocupación que tienen las organizaciones frente al riesgo biomecánico osteomuscular. Por eso lo que se habla de ergonomía participativa, se habla de involucrar en el trabajador tanto en la medición como en la generación de estrategias, en el diagnóstico y en la generación de estrategias de solución. Hay un programa que se llama ErgoPark. Se los voy a escribir aquí creo que no sé si lo habíamos visto bien a profundidad, creo que lo habíamos visto en la clase pasada. Esta metodología o programa se llama la metodología ErgoPark. Ah, o sea, sí lo mencioné. Ah, bueno, entonces, ¿quieren que lo vuelva a contar o ya lo tenemos claro para no retomar? Ah, bueno, listo. Entonces, Viviana. ErgoPark es una metodología que aborda o sea, que se fundamenta en la ergonomía participativa y cuenta el paso a paso de la implementación de la ergonomía participativa en las organizaciones. Allí, por ejemplo, uno de los fundamentos de la metodología ErgoPark es Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Una de las fundamentos que tiene con gusto, Diego. Una de los fundamentos que tiene esta metodología es que busca construir el grupo ergo. Cuando ustedes revisan esa metodología, dicen cómo construir el grupo ergo. El grupo ergo se encarga de evidenciar esos comportamientos que no son adecuados en las organizaciones. Es decir, esos que serían nuestros factores de riesgo. Entonces, el que quiere implementar más la ergonomía participativa, que como les dije, nace con el interés de que se implementara para control de riesgo osteomuscular o biomecánico. Realmente hoy en día la ergonomía participativa se utiliza para resolver cualquier problemática en las organizaciones. Entonces, el que quiera o que esté más interesado en cómo se genera ese paso a paso de la implementación de la ergonomía participativa, que incluso es una estrategia multinivel. ¿Qué significa multinivel? Que involucra desde el gerente en adelante. Se van a dar cuenta que es muy interesante y que sí resuelve problemáticas. De eso ya hay mucho escrito frente a cómo se ha utilizado como estrategia en las organizaciones. Y finalmente, otra línea de trabajo que tiene la ergonomía es la tecnología tranquila. ¿A qué hace referencia la tecnología tranquila? Es esa interacción que tiene el individuo con equipos tecnológicos, pero que son de fácil uso. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros sabemos cómo utilizar un horno microondas y sabemos que cuando este suena es porque ya terminó de hacer su proceso, ¿cierto? Bien sea de cocción o de calentamiento. Eso significa, eso es tecnología tranquila, que hay una interacción, eso se llama interfase, una interfase o una interacción tan fácil de generar
que el usuario no se siente estresado por el uso de la tecnología. Muchos de nosotros, no sé si ustedes recuerdan hace unos años, cuando hubo una transformación en el software, o en el software utilizado en los computadores, que pasamos de Windows 10 a Windows 11, y bueno, hubo una confusión ahí, yo no recuerdo muy bien cuáles eran, pero pues hago el ejemplo, es para que si alguno lo recuerda me lo clarifique. Hubo un choque muy fuerte en la transición de uno al otro, ¿cierto? ¿Por qué? Por la complejidad del uso de las herramientas. Cuando nosotros todos sabemos utilizar nuestro computador y cuando nos pasaron a otro sistema operativo, creo que eran sistemas operativos. Cuando pasamos o hacemos transición a otros sistemas operativos, hay herramientas que no existen o nos cuesta utilizar esas otras herramientas operativas. Eso significa que cuando eso sucede con la tecnología, que eso tecnología significa el uso incluso de esos sistemas operativos, me genera estrés saber cómo no se puede usar, que no es fácil de usar, que hay herramientas que no tiene que yo utilizaba. Eso significa que no se ha implementado la ergonomía desde la tecnología tranquila, ¿sí? No hay claros lineamientos desde tecnología tranquila, tanto que el usuario prefiere retornar a su sistema operativo anterior debido a que el que usa no es fácil de usar. Pues esto que les estoy contando está descrito en uno de los documentos que está en Canvas, que los invito a que lo lean. Es un documento muy interesante que habla sobre las líneas de trabajo y cómo ha evolucionado la ergonomía. Y les cuenta un poquito más a mayor profundidad sobre varias de las líneas que se implementan en ergonomía. Listo. Esto lo vimos en la clase pasada y son los 3 niveles de análisis de la ergonomía. Hablamos del nivel micro, que tiene que ver en comprender el trabajador con su puesto de trabajo. ¿Desde dónde? Desde los tres, pues principalmente desde los 2 dominios de la ergonomía, pero también desde la ergonomía organizacional. Entonces, la microergonomía se fundamenta en comprender al trabajador interactuando con su puesto de trabajo desde el dominio de la ergonomía física y desde el dominio de la ergonomía cognitiva principalmente. Eso no significa que el dominio de la ergonomía organizacional no impacte también en ese puesto de trabajo, eso también impacta. La mesoergonomía, por el contrario, tiene que ver con comprender el análisis de la organización en términos de lo que es la ergonomía organizacional, o sea, perdón la redundancia. Es decir, comprender procesos y procedimientos, todo el tema de turnos, horarios, comunicación, el tipo de comunicación horizontal o vertical, de comprender tipos de contratación, de comprender todos los sistemas, cómo se anclan los sistemas de calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Todo eso, eso está implementado o aplica desde la mesoergonomía, que es comprender la organización. ¿Okay? Y finalmente la macroergonomía tiene que ver con comprender el sector productivo, es decir, comprender, por ejemplo, el sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos no funciona igual que el sector de obras civiles. El sector de obras civiles es el de construcción. Son 2 sectores completamente diferentes que contratan personas completamente diferentes, tienen incluso riesgos que pueden, algunos similares, pero también otros diferentes. Eh, por ejemplo, hace unos años en Colombia, incluso ahorita está pasando de nuevo, hablábamos mucho del riesgo público en hidrocarburos, ¿cierto? Hoy y en construcción nosotros no abordamos ese riesgo. El riesgo de hidrocarburos, el riesgo público no es un elemento transversal al tema del sector de obras civiles, a diferencia de hidrocarburos que sí hablamos del sector público, del riesgo público. Obviamente el riesgo osteomuscular o biomecánico es transversal a los dos, pero el impacto es diferente en términos de condiciones de enfermedad. Todo esto que les estoy contando saldría de comprender la macroergonomía, es decir, comprender el sector productivo. Si ustedes miran al lado izquierdo de la diapositiva, van a encontrar algunas herramientas de evaluación. Vamos a hablar de listas de chequeo, análisis de puesto de trabajo y análisis de trabajo, eso es madurez ergonómica. Este tipo de herramientas de evaluación las vamos a ver en la siguiente videoconferencia. Vamos a comprender cómo se aplica una lista de chequeo, cómo se realiza un análisis de puesto de trabajo y cómo se le realiza un análisis de trabajo. Y les voy a mostrar varios ejemplos sobre eso. Ahora, vamos a retomar los factores de riesgo. Si ustedes miran esta diapositiva,
Bueno, cuando hablo de factores de riesgo, estamos hablando de factores de riesgo a nivel osteomuscular. Si yo hablo del tema osteomuscular, esto estaría anclado a qué dominio de la ergonomía. Por favor, me cuentan, a ver si recuerdan un poquito. Ese sería el riesgo, pero ¿cuál sería el dominio? Recuerden que vimos tres dominios. Hablamos del dominio de ergonomía, la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. Exacto. Entonces, sí, Yoli está diciendo físico, Viviana también y Natalia también. Sí, estamos hablando del dominio de la ergonomía física. Es decir, que cuando hablamos de osteomuscular o biomecánico, estamos hablando de ergonomía física que lo que busca es comprender al trabajador desde lo que significa biomecánica, fisiología y antropometría, ¿ok? En relación con su puesto de trabajo. Dentro de los factores de la ergonomía física vamos a encontrar varias y está la fatiga muscular, la fatiga sobre esfuerzo, que es la fatiga muscular ya cuando se va a lesionar, consumo o gasto de energía, que es el gasto energético, acondicionamiento físico para el trabajo, hidratación, alimentación, sueño y el consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo y alcohol. Si ustedes miran fatiga mental, ¿a qué dominio de la ergonomía estaría anclado? Cognitivo, sí, Yoli. Sí, Viviana, cognitivo. Listo, Natalia está diciendo que sí, cognitivo. Entonces, la fatiga mental está anclado al dominio de la ergonomía cognitiva, mientras que los otros factores que vemos allí están ancladas a ergonomía física. Pero, por ejemplo, podríamos decir que el consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas se podría correlacionar con ergonomía organizacional. ¿Qué opinan? ¿Cómo, Yoli? ¿Cómo se podría anclar con ergonomía organizacional? Yoli dice que sí, Viviana también. Viviana, ¿cómo se podría anclar con ergonomía organizacional? Yoli me está diciendo que con política, sí, pero ¿cómo? Dale un poquito de profundidad a ese tema, por favor. Escucho a Diego, a Julie, a María Daniela, a Maurice. Sí, señora Viviana dice, va muy desde las directrices. Sí, Natalia, a través de los espacios que establezca la organización. Sí, señora. Viviana dice que la misma organización, perdón, bajo el chat, que la misma organización da y emite. Sí, Yoli, campañas a la prevención del consumo. Sí, Viviana, las normas. Sí, exactamente. Entonces, eso estaría anclado, por ejemplo, desde la matriz, ¿cierto? Mauricio está diciendo, con política de convivencia y con formación de copas para la participación. Sí, señor. Yoli, reglamento interno de trabajo. Sí, Viviana, desde la contratación. Sí. María Daniela, los reglamentos internos. Sí. Todo eso tiene que ver con organizacional y eso estaría modulado desde ahí. Diego Fernando dice, pero según un video de un abogado en una materia diferente decía el doctor que el consumo de cigarrillos es considerado una enfermedad, por ende creería que es más físico. ¿Es una enfermedad? Sí, claro, es una enfermedad, son hábitos, ¿no? Hábitos o vicios que no son, que se consideran hábitos negativos. Obviamente es cierto, pero ¿quién modula espacios libres de consumo de cigarrillo? La normativa colombiana habla ya actualmente de espacios libres de consumo de tabaco, ¿cierto? Si ustedes recuerdan. Y si mi organización tiene una política sobre donde no permitir espacios de consumo de cigarrillo, pues eso estaría en clave ergonomía organizacional. ¿Estamos de acuerdo, Diego Fernando? Mauricio está escribiendo algo. Diego Fernando me dice, sí, señora. Escucho a Edison, bienvenido Edison, Julie. Viviana, sí señora, ¿vas a preguntar algo, Viviana? Con gusto, para poder abordar el tema de factores de riesgo. Viviana me dice que está de acuerdo con eso porque las directrices vienen desde la dirección, sí, claro, desde el tema gerencial. O sea, nosotros cuando contratamos a nuestros trabajadores, ellos deben tener muy clara nuestra política interna, ¿cierto?
Deben tener muy claro cuáles son las estrategias de prevención y promoción. Es importante que ellos tengan claro que deben hacer parte de nuestras estrategias de promoción y prevención. Eso significa que un trabajador no debería negarse a hacer una pausa activa, dado que cuando ingresan ellos se comprometen a cuidar su salud y por ende a cuidar la salud de manera colectiva. Sí, Viviana, incluso presidencia, o sea, es que realmente este tipo de elementos sale desde arriba. Si yo tengo un jefe que no hace pausas activas o que cada vez que yo voy a pedirle que haga pausas activas se niega, ¿qué creen que va a pasar con el resto de nuestra población? Con las personas que están en línea de mando por debajo de él. ¿Qué creen? Si voy y llego a sus puestos de trabajo. Si ustedes lo piensan directamente, si presidencia no me da ejemplo, créanme que no se va a volver, exacto, no se va a volver cultura. Exacto. Todos dicen que no participan, se da mal ejemplo, totalmente. Entonces, al final, ¿a quién es el que tenemos que convencer? Al gerente, al presidente de la organización. Y es el que debe dar ejemplo frente a estrategias de prevención y promoción. Se debe ver su participación, porque cuando yo doy ejemplo, las demás personas se ven obligadas a ser parte de esa política de empresa saludable. ¿Ok? No sé si alguno tiene algún otro comentario. Marta Janet, bienvenida. No sé si algún otro tiene algún comentario y si no, continuamos con el análisis de estos factores de riesgo. Julie, ¿está escribiendo algo? Sí, señora. El gerente es quien debe dar ejemplo y de igual manera promover que se realicen las pausas. Sí, señora. Todo, o sea, una empresa saludable debe salir y todas las estrategias de promoción y prevención deben salir desde gerencia, desde presidencia. De lo contrario, nada de lo que se haga, incluso el recurso económico, humano, tecnológico que se implemente se va a perder y al final no nos va a servir esa inversión que estamos o que estipulamos en nuestro presupuesto. ¿Sí ven? Eso sí es extremadamente importante. Maurice está escribiendo algo. Viviana también está escribiendo. Ah, bueno, ¿no me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí me escuchan, entonces escríbanme, sí me escuchan. Entonces, bueno, se fue por un momento. ¿Ya? ¿Ya me escuchan todos? Entonces Maurice dice, ¿cómo promover esto? Ay, perdón, me devuelvo un poquito que se me subió el chat porque todos me están diciendo que sí. Entonces Maurice está diciendo, ¿cómo promover esto si tanto el contratista como la interventoria no están dispuestos a fomentarlo? Sí, señor. Todos me dicen que sí me están escuchando. Por favor, revisen su conexión. Es extraño. No, todos me están escuchando. Sí, señor, Maurice, tienes toda la razón. O sea, el tema es que yo no puedo decir como empresa que implemento mis estrategias de promoción y prevención cuando no involucro a mi otra población, a mis contratistas, no les exijo que también hagan estrategias de prevención y promoción, cuando me doy cuenta que yo sí hago pausas, pero ellos que están ubicados en mi espacio de trabajo no las hacen. Entonces recuerden que el tema es para todos, porque al final uno también tiene responsabilidad de sus contratistas, ¿no? Entonces recuerden la importancia de eso, ¿no? Listo. Entonces vamos, creo que no hay más comentarios, entonces vamos a seguir con el análisis de factores de riesgo. Recuerden que esto está anclado, aquí hay muchos elementos que están anclados, ergonomía organizacional, cognitiva y física. Dentro de los elementos, porque miren, aquí en esta diapositiva les estoy poniendo un deportista de alto rendimiento. Es importante que un deportista de alto rendimiento duerma bien, coma bien, ¿cierto? Se hidrate, eso es extremadamente importante, duerma muy bien, ojalá pues que no consuma sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo, porque eso no le va a permitir un buen desempeño. Va a generar fatiga muscular, claro, y también es posible que genere fatiga mental por la exigencia de su entrenamiento. Y va a requerir un acondicionamiento físico. Ahora bien, si todo esto aplica para un deportista de alto rendimiento, evidentemente también debería aplicar para un trabajador. ¿Por qué debería aplicar para un trabajador? Porque es que el trabajo es realmente exigencia física de alto nivel.
Decir que un trabajador es importante que se hidrate, que se alimente bien, que duerma bien, que ojalá no consuma sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillo. ¿Va a generar fatiga muscular? Claro. ¿Va a generar fatiga mental? También. ¿Va a generar sobreesfuerzo? Sí. ¿Tiene un consumo energético? También. ¿Y se requiere un programa de acondicionamiento físico para el trabajo? Sí. Eso significa que un trabajador, por ejemplo, los auxiliares de obra, no distan mucho de un deportista de alto rendimiento frente a lo que requiere el trabajo. Entonces, ¿cuál es mi invitación un poquito frente al análisis de factores de riesgo? Que hoy en día debemos considerar a nuestros trabajadores en términos de estas características. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es una foto de un trabajo que yo desarrollo en aula presencial con mis estudiantes, en donde les muestro cómo este tipo de conceptos se integran y cómo es importante considerar este tipo de estrategias cuando yo estoy hablando de estrategias de promoción y prevención en mis entornos de trabajo. Ahora, en la siguiente diapositiva les muestro la importancia de eso desde un fundamento teórico. Les voy a explicar un poquito sobre cómo este tipo de factores de riesgo están anclados al análisis de la actividad. Si ustedes ven esta diapositiva, en el centro vemos el concepto de gasto energético. ¿Por qué es importante el concepto de gasto energético? Porque es la energía que yo consumo para desarrollar mis actividades. ¿De qué depende el gasto energético? De lo que yo coma, o sea, de lo cual yo me alimente. Eso significa que, bueno, ahí está el referente teórico, encontramos ese tipo de información. Pero bueno, antes de hablar sobre un poquito más sobre alimentación, ¿qué es importante frente al gasto energético? Nosotros gastamos energía incluso respirando. Eso significa que el gasto de energía depende de la exigencia física que tiene una persona. Decir que un trabajador del área administrativa no gasta lo mismo en términos de energía que un trabajador que es un auxiliar de obra, ¿cierto? Un auxiliar de construcción no gasta lo mismo. No gasta lo mismo una secretaria, ¿cierto? A un guarda, ¿cierto? El gasto energético es diferente debido a la exigencia de la actividad laboral. Nosotros consumimos energía incluso cuando dormimos, porque requerimos respirar y en ese sencillo actividad nosotros gastamos energía. No se gasta energía igual en términos de la edad. Se supone que los niños gastan altísima energía, ¿cierto? Y el adulto mayor tiende a gastar menos energía. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una persona que hace manipulación manual de carga gasta niveles de energía completamente diferente a la persona que atiende un call center. Entonces, ese tipo de elementos, ¿por qué lo estamos considerando? Porque el gasto energético es el insumo fundamental para el desarrollo de todas las actividades humanas y de trabajo. Y hay que comprenderlo. ¿De qué depende el gasto energético o de dónde nace? De la alimentación. Aquí ustedes van a ver en el borde derecho de la diapositiva alimentación para el trabajo y ahí está el referente teórico. Es importante frente a la alimentación en el trabajo, en que nosotros muchas veces tenemos trabajadores con alta exigencia física que no se alimentan bien. Podemos tener trabajadores que son delgados y están malnutridos, o personas que se ven aparentemente saludables y pueden estar malnutridos, así como podemos tener personas con sobrepeso o con obesidad que se consideran personas con procesos inadecuados de alimentación y que pueden tener malos procesos de nutrición. ¿Por qué hablamos sobre esto? Es un elemento tan importante porque cuando tenemos un trabajo con alta exigencia física y no sabemos lo que come, quizás por eso se nos están lesionando, porque no tienen un buen sustrato alimenticio que les dé la energía para alimentarse. Ejemplos de no tener en cuenta la alimentación es, por ejemplo, perdón la redundancia, cuando nosotros tenemos casinos, o sea, casinos de alimentación en nuestras empresas, nos damos cuenta que la alimentación no es balanceada. Generalmente la cultura colombiana, cuando hablamos del colombiano y cómo se alimenta el colombiano, nosotros comemos mal. ¿Por qué comemos mal? Porque generalmente comemos papa, yuca, arroz, plátano. eh, Todas son harinas, si ustedes se dan cuenta. Generalmente la verdura o la ensalada en pequeñas porciones y adicionalmente a eso nos estamos habituando al consumo de gaseosa. O sea, ya nosotros no nos hidratamos con jugos naturales, aunque obviamente la fruta en fibra es mejor que tomársela en jugo porque pues allá hemos quitado muchos de los nutrientes.
y con y endulzados, altamente endulzados. Además que las frutas, muchas de ellas traen dulce natural. Los endulzamos de manera adicional, lo que significa que nuestros procesos de alimentación son malos. Tenemos altos consumos de carbohidratos que lo que están haciendo es que tengamos personas malnutridas o que quizás tengamos personas con sobrepeso u obesidad. Entonces, la alimentación es un elemento muy importante cuando, por ejemplo, hablamos de eso, de considerar cómo comen nuestros trabajadores, si tienen proteína. Generalmente los platos, la proteína se supone que la Organización Mundial de la Salud estableció que una proteína, nuestra proteína debe ser la palma de nuestra mano, ¿cierto? Ahora yo le pregunto, ¿usted come así? ¿Usted come más o menos la proteína que usted consume es el tamaño de su mano? Generalmente el trabajador siempre renuncia a la ensalada, o sea, dice, ¿será que me puede poner otra papa y no me dé verdura o no me dé ensalada? Eso significa que tenemos muy malos hábitos de alimentación. Cuando tenemos casinos en nuestras organizaciones, es extremadamente importante apoyarnos de un nutricionista para construir las minutas de alimentación de nuestros casinos, precisamente para poder lograr un equilibrio en la alimentación. También es importante hacer formación en las semanas de la salud, formar en lonchera saludable. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros damos capacitaciones a nuestros trabajadores sobre cómo comer sano, pero nunca involucramos a la persona que cocina en casa. Eso significa que yo le puedo decir al trabajador que coma sano, pero si no estoy formando, trascendiendo esa formación al hogar, pues la alimentación va a seguir siendo desbalanceada, o sea que no voy a lograr mucho. Y si estoy invirtiendo recurso humano, económico y tecnológico, y muchos más recursos allí que se van a ver desperdiciados si no sé modular la estrategia que voy a implementar. Esto tiene que ver con alimentación. Recuerden que la alimentación es el sustrato para nuestro gasto energético y por ende para el análisis de la actividad, ¿ok? Y los factores de riesgo se pueden maximizar mis lesiones debido a mi mala alimentación, ¿ok? Quiero que también consideren que en la GATIS de desorden lumbar inespecífico van a encontrar que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para sufrir de hernia discal. Eso significa que si nosotros no mejoramos o no le enseñamos a nuestros trabajadores a comer bien y se empiezan a subir de peso, eh, ahí vamos a tener bastantes enfermedades calificadas de tipo laboral si tenemos trabajadores haciendo manipulación de carga o sobre nuestros conductores de moto, nuestros conductores de auto. Incluso a veces por tipos de posturas se pueden generar ese tipo de lesiones. Otro elemento muy importante cuando hablamos de factores de riesgo tiene que ver con horas de sueño. Un elemento allí, se supone que cada persona ya tiene regulado su ciclo de sueño. Hay personas que duermen, que con dormir perfectamente 5 horas quedan bien, pero hay personas que requieren dormir 8 horas. Según la Organización Mundial de la Salud, uno debería dormir 8 horas diarias. Pero muchas veces cuando estamos estudiando, trabajando, tenemos familia, no es tan fácil el tema de regular ese tipo de ciclos. Pero también dormir poco tiempo genera o dispara la accidentalidad en nuestras organizaciones o genera sobrecarga mental debido a la ausencia de una toma de decisión adecuada porque tenemos fatiga mental debido a que no hemos descansado de manera adecuada. Según la OIT, en este convenio, que es el C-171, se establece que los turnos rotativos que hay en las organizaciones se deberían generar en el sentido de las manecillas del reloj. Eso significa que si yo tengo un trabajador que ingresa a turno 6-2, la siguiente semana debería rotar 2-10 y luego 10-6. Pero muchas veces en nuestras organizaciones eso no lo tenemos en cuenta y mandamos al trabajador a horarios locos, lo que hace que tenga una afectación en su ciclo circadiano. Y si tiene una afectación en su ciclo circadiano, se le va a afectar la relación sueño-vigilia. Por eso cuando el trabajador debería estar durmiendo, no duerme porque no le da sueño. Y cuando trabaja, siente sueño y siente fatiga. Y por eso tenemos el tema de accidentalidad disparado. Entonces recuerden la importancia del sueño y saber cómo duermen nuestros trabajadores. Enseñar higiene del sueño es un elemento extremadamente importante. Otro elemento a analizar acá tiene que ver con la hidratación. Según la resolución 2400 del 79, se establece que las organizaciones deberían tener puntos de hidratación
pero muchas de nuestras organizaciones no generan esos puntos. Generalmente los puntos de hidratación se dan en organizaciones en donde hay alta exigencia vocal, o sea, tenemos en el call center generalmente siempre hay puntos de hidratación, o en aquellas donde hay alta exigencia física. Pero, por ejemplo, si yo les preguntara si hay puntos de hidratación en las horas de construcción, uno se daría cuenta que no hay puntos de hidratación. Y recuerde que un trabajador que no se hidrata se lesiona porque pierde agua, se pierde agua y sales en la sudoración, en la respiración, eso es importante. Diego me dice, son esenciales, sí, los puntos de hidratación son esenciales, son un elemento que muchas veces las organizaciones olvidan frente a las inversiones. Eso tiene que ver con un tema de cuidado y eso sale desde el dominio organizacional. Ahora bien, hablando de hidratación, cuando un trabajador siente sed es porque está deshidratado. Es decir, que cuando usted permite sentirse sed, o sea, sentir sed es porque ya está deshidratado. No deberíamos permitir que el trabajador sienta sed, sino hidratarse antes de eso. Diego Fernando está escribiendo acá, la pérdida de electrolitos es causa de golpes de calor. Sí, señor. Eso evidentemente también se debe modular teniendo en cuenta que el tipo de actividad que yo realizo, la ropa que utilizo para esa actividad y la zona ambiental en la que ejecuto la tarea. Yo puedo tener mayor pérdida de electrolitos y a partir de la sudoración y la respiración y la orina, en zonas, teniendo en cuenta en zonas climáticas más exigentes donde sudamos más, si por ejemplo nuestro traje es térmico, y hago actividades en cuartos fríos en donde me tengo que mover, voy a sudar bastante. En zonas también donde, bueno, dependiendo de la actividad productiva, perdón, no es lo mismo ser auxiliar de obra que ser del área administrativa, ¿no? Y los gastos son completamente diferentes. Entonces es importante tener en cuenta uno de los efectos, son lo que está diciendo Diego Fernando, y son los golpes de calor que pueden perfectamente llevarme a una persona a hospitalización, ¿cierto? A un evento de urgencia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿De qué depende también la hidratación? Depende de la edad, del género, el esfuerzo físico. Bueno, condiciones de humedad y atuendo, que era lo que les estaba comentando. Otro elemento importante dentro de lo que estamos revisando acá tiene que ver con la fatiga muscular. La fatiga muscular se da previamente al sobreesfuerzo y previamente a la lesión. Es decir, la secuencia lógica es fatiga muscular, o bueno, no lógica, pero la forma en que se da hablamos de fatiga muscular, luego se da el sobreesfuerzo y finalmente terminándose la lesión. Muchos de nuestras matrices de riesgo, perdón, de ausentismo, todo el tema de indicadores de ausentismo, evidencian que el ausentismo se da por sobreesfuerzos, ¿verdad? Recuerden que eso es porque no respetamos el umbral de fatiga muscular y llevamos al trabajador a una sobreexigencia que le termina generando un sobreesfuerzo y luego lo lleva a una lesión. Entonces, la fatiga muscular se considera como agotamiento y se define como la disminución de la capacidad del músculo de generar fuerza. Existen varios tipos de fatiga, hablamos de la aguda, subaguda y crónica. La aguda, pues obviamente la que se da al finalizar o durante el desarrollo de la tarea. La subaguda es la que ya lleva un tiempo, puede ser de más o menos de 12 a 24 horas, incluso 48. Y la crónica es la que se viene dando a medida, es como la acumulada, ¿no? La persona viene haciendo manipulación manual de carga de manera frecuente y está percibiendo fatiga muscular, entonces hablamos de fatiga muscular crónica. Diego está, bueno, Diego está escribiendo algo más, ya vamos a hablar sobre eso. Diego, profesora, para el tema de sobreesfuerzos, Diego pregunta, profesora, para el tema de sobreesfuerzos y cargas dinámicas, ¿solo existe una GATIS? ¿O hay alguna norma colombiana legal que me reglamente ese tema? No, Diego, solamente existen las GATIS. Lo que yo te sugiero, normas no habla obviamente del máximo peso manipulado. En Colombia el máximo peso permitido para los hombres es de 25 kilogramos en un plano ideal y para las mujeres es 12.5. Más adelante les contaré que es un plano ideal de levantamiento, pero lamentablemente no habla de cómo limitar o delimitar los sobreesfuerzos o las exigencias físicas de una tarea. ¿Eso de qué depende? De si tenemos un trabajador novato o un trabajador acondicionado.
de que también depende del tipo de actividad desarrollada, del tipo si hay manipulación de carga o solamente es movimiento repetitivo. Todos esos son factores que se analizan cuando hablamos de esas condiciones de riesgo. Pero lamentablemente la GATIS, y si vemos las GATIS son guías de atención en salud ocupacional, no son de uso obligatorio y de consulta obligatoria, pero son guías fundamentadas en la revisión documental. Por ende, sí las deberíamos consultar y las deberíamos implementar en nuestras organizaciones. Lo que pasa es que no son como no es norma legal, muchas veces no se consultan y no se sigue lo que allí se sugiere en términos de estrategias de diagnóstico, prevención, promoción e intervención. No sé si quedó claro, Diego Fernando. Listo, ok. Listo, entonces hablamos eso, listo, gracias Diego. Entonces hablamos sobre la importancia de la fatiga muscular, las estrategias que minimizan la fatiga muscular, una de ellas primero es la generación de procesos y procedimientos en donde se establece la rotación del personal frente a las actividades de alta exigencia en relación con las de baja exigencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra estrategia de intervención son las pausas activas, las pausas mentales y las pausas de trabajo. Las pausas activas pues son los espacios que se deben generar durante la jornada de trabajo. Una pausa activa, según la normativa colombiana, debería desarrollarse cada 2 horas, pero pues en las organizaciones el tema es complejo, lo cual se permite que se pueda desarrollar una pausa en la mañana y una pausa en la tarde, a la mitad de la jornada. Una pausa activa mínimo debe durar 3 minutos, en donde siempre sí o sí debe haber un espacio de calentamiento, debe haber un espacio y debe finalizar con estiramientos, principalmente de los grupos musculares involucrados. Significa que una pausa mínimo puede durar 3 minutos y máximo lo que usted quiera o lo que la organización permita. Las pausas de trabajo son aquellas que no son pausas activas, es decir, ir a tomar el refrigerio, ir a tomar el almuerzo, ir al baño, ir a sacar una fotocopia, se consideran pausas de trabajo que también ayudan a disminuir el riesgo osteomuscular. Las pausas cognitivas pues están ancladas más a las pausas mentales, son pausas también de pausas que se deberían desarrollar en la jornada de trabajo. A nivel de documental no se dice cada cuánto debería ser una pausa mental, pero se supone desde la revisión de estudios se dice que una persona empieza a perder atención a los 35 minutos. Eso significa que no sé qué tanto ustedes en este momento me estén prestando atención, porque ya quizás han perdido atención, ¿no? Espero que no. Pero generalmente una persona pierde atención. Ah, bueno, Viviana me dice que no. Muy bien. A los 35 minutos. Qué bueno, Viviana dice que muy interesante. Natalia dice que aquí estamos presentes. Muy bien. Diego que muy atento. Muy bien. Edison, no escucho a Edison, a Julie. Maurice dice que muy atento. María Daniela, Natalia Medina. Lady que aquí estamos. Muy bien. Edison que está atento, Julie que aquí también muy atenta, Jolie también y Marta que aquí muy atenta. Muy bien. Entonces, la importancia de generar estrategias para disminuir la fatiga muscular está anclada a lo que les acabo de comentar y que deben estar desarrolladas desde los procesos y procedimientos y está anclado el tema de ergonomía organizacional. Ahora bien, la fatiga muscular está anclada a las estrategias a las pausas mentales, lo que les venía comentando. No se establece cada cuánto, no hay mucha evidencia de cada cuánto se debería hacer una pausa mental o una pausa cognitiva, pero cuando se analiza desde la neuropsicología del tiempos o exposiciones, se dice que una persona empieza a perder atención después de los 35 minutos. Es decir, que yo debería hacer una pausa cognitiva por lo menos cada 2 horas, ¿cierto? Eso es importante. ¿Qué pasa con el tema de la fatiga mental? Que nos afecta la toma de decisión y puede también disparar la accidentalidad. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo tener una actividad rutinaria que una actividad monótona y por ende la exigencia mental son diferentes. Hablamos aquí en fatiga mental de la exigencia de supracarga o infracarga. Que hablamos de infracarga mental es cuando la exigencia mental está por debajo y la persona no se siente motivada. O la supracarga es cuando la exigencia mental está por encima de lo tolerable y nos puede llevar al famosísimo disestrés. Es decir, ese nivel de estrés que no tolero y que me puede incluso enfermar o generar una afectación en mi condición de salud. Siguiendo con los criterios aquí de factores de riesgo, estamos hablando también del tema del consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas.
Entonces ahí van a ver entornos saludables que aborda el Ministerio de Protección Social, que es la importancia que tiene que es que el consumo de estas sustancias, por ejemplo el cigarrillo y las sustancias psicoactivas tienen una alta correlación con, pues obviamente con enfermedades de tipo no comunes, no laborales, sino comunes, pero además de eso tiene afectación en la regeneración de los tejidos. Por ejemplo, si tengo un accidente de trabajo y el trabajador consume sustancias psicoactivas o consume cigarrillo, quizás sus procesos de regeneración no van a ser de la mejor calidad o van a ser más lentos. Se supone que al interior de las organizaciones deberíamos tener política de espacios libres de consumo de tabaco, deberíamos generar estrategias de medición de sustancias psicoactivas porque es importante tener en cuenta si un trabajador consume no sustancias frente al tema también de accidentalidad y pérdidas materiales que puede generar un accidente. Que otro elemento importante frente a este tipo bueno, de consumos es que muchas veces las estrategias en las organizaciones no son muy claras para atacar ese tipo de problemáticas. Generalmente lo que hago es perseguir al trabajador, o sea, perseguir significa, hoy vamos a hacer prueba de alcoholemia, ¿cierto? Una alcoholimetría. Entonces es como lo punitivo frente a los resultados. Muchas empresas hacen exámenes de sangre para medir si hay sustancias psicoactivas en sangre, pero se nos olvida trabajar las razones por las cuales estas personas consumen sustancias psicoactivas. Generalmente una persona que consume cigarrillo es porque es una persona ansiosa, es una persona que no sabe modular el estrés, ¿cierto? Porque quizás tiene problemáticas que no sabe manejar. Entonces nosotros deberíamos trabajar muy de la mano con psicólogos, con nuestros psicólogos clínicos y organizacionales, pero también a veces en muchos casos con psiquiatría, e incluso trabajar con los entornos. A veces nosotros prohibimos el consumo de cigarrillo al interior de las organizaciones, pero cuando el trabajador sale de la empresa se fuma los 3 cigarrillos que no se fumó estando en la empresa. Entonces al final no estamos haciendo mucho. ¿Sí ven la importancia de trabajar con las personas que venden o venden este tipo de elementos alrededor de nuestras organizaciones, buscando que cambien ese tipo de ventas por otros elementos? Porque al final no estoy haciendo mucho, debo trabajar, recuerden, en la fuente, en el medio y en la persona. Esas deberían ser nuestras 3 estrategias de intervención cuando hablamos también de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas. Creo que aquí ya abordamos, bueno, el último elemento tiene que ver con acondicionamiento para el trabajo. Resulta que el acondicionamiento físico para el trabajo generalmente se establece como programa cuando tenemos personas con lesión o con discapacidad. Bueno, Diego Fernando está escribiendo acá algo. Profesor, eso también lo hablaba el doctor de la presentación, que el único que puede realizar exámenes es un doctor. Sí, señor, eso es cierto, ya que es ilegal que lo haga un encargado de seguridad y salud en el trabajo, y hablaba de tener una caja de herramientas por ley para combatir estas condiciones de las personas. Sí, Diego Fernando, eso es cierto. La historia clínica debe ser manejada de manera confidencial. Cuando se hacen este tipo de mediciones no deben ser para castigar o ser punitivas, pero lamentablemente las estrategias son de persecución, porque se nos olvida trabajar con la persona frente a una condición de salud que es una adicción. El médico laboral es el único encargado de poder hacer exámenes de este tipo, pero muchas veces en las historias, cuando hacemos apertura de historia clínica o hacemos exámenes periódicos, los trabajadores no son sinceros, ¿cierto? Ellos no nos van a decir que consumen o no consumen. Viviana dice, de hecho, quien debe manejar la historia clínica solo es un médico. Sí, señora, y se debe almacenar y se debe garantizar la confidencialidad. Incluso los resultados de exámenes periódicos no se debe decir quién, sino, pues obviamente se debe generar un análisis frente a las condiciones de salud, pero eso debe tener una máxima reserva. Bueno, Lady y Diego. Lady está escribiendo, profe, ¿y es obligación del trabajador dejarse hacer el examen? Sí, señora, las empresas tienen, incluso desde la 0312, uno debe establecer exámenes de egreso y periódicos. Eso es obligatorio. Sí, señora, eso es obligatorio. La 0312 y la 1111 lo establecen. Los invito a que revisen que se deben hacer exámenes periódicos. Diego Fernando dice, incluso el tema de exámenes de alientos para medición del alcohol. Bueno, eso se llama alcoholimetría. Sí, señor. Eso se debe manejar. Hoy en día incluso
Muchos trabajadores han demandado a las organizaciones precisamente por eso, porque no se han establecido procesos y procedimientos al ingreso, no se le informó nunca al trabajador que se le iba a hacer un examen de alcoholimetría. Eso termina siendo una demanda legal a la empresa. Ah, sí, sí, Diego Fernando. Hoy en día la norma no la de que ir a hacer colimetrías y ese tipo de procesos de tomas de sangre y eso debe estar avalado por el médico. Pero eso es el médico el que debería realizar ese tipo de pruebas. María Danielia Pascuas dice también posincapacidad. Sí, señora. Es obligación del trabajador permitir hacer el examen posincapacidad porque me permite determinar en qué condición de salud ingresa y para evitar que su condición de salud se pueda agravar o saber qué estrategias se deben generar. Viviana me pregunta, profe, de hecho nosotros hacemos prueba de alcohol al ingreso. Sí, pero eso debe estar avalado, pues obviamente por nuestro abogado. El trabajador debe firmar y conocer que esas son políticas que hacen parte de la organización y esa medición debe estar soportada en que hay actividades de alto riesgo, que si el trabajador entrara pues con la famosísima resaca o bajo el estado de consumo de sustancias podría generar accidentes graves o fatales. Eso debe estar muy claro y debe estar apoyado por nuestro abogado. María Daniela me dice, cuando ha sido por un tiempo bastante prolongado, sí señora, en el módulo de rehabilitación integral vemos que los exámenes post incapacidad sí o sí se deben hacer, incluso más si una persona ha tenido tiempos de incapacidad prolongados es extremadamente importante. Viviana dice, lo hacemos bajo la política. Sí, Viviana, claro, si lo hacen bajo la política, está asesorado por abogado, el trabajador conoce que esa es la política de la organización, sabe que existe la posibilidad de que se le haga medición, ahí no habría o no cabría una demanda porque ya está establecido, es claro, lo conoce todo el mundo, hace parte de la política y está avalado y soportado y respaldado por nuestro abogado que ha construido, pues nos ha apoyado en la construcción de la política y todo el marco legal. Julia Astrid dice, ¿se debe establecer una política por parte de la empresa? Sí, señora, eso debe estar anclado a política, a la política organizacional, debe estar avalado, debe estar anclado obviamente también a nuestra matriz de riesgos, del por qué se hacen esas mediciones, eso tiene bastante soporte. Jolie, pero al ingresar uno les informa de estos exámenes y ellos firman un consentimiento informado. Sí, señora. Ellos conocen que se les va a hacer exámenes, se les conoce que se les va a dar los resultados. Incluso muchas personas en ese proceso de contratación inicial terminan siendo rechazadas precisamente por la respuesta o por los resultados de los exámenes, ¿no? Viviana dice sí, Yoli Paola me dice para poder practicar las pruebas de alcohol. Sí, claro, todo tiene que ser bajo consentimiento, o sea, el trabajador debe conocerlo. Cuando un trabajador no lo permite, hay que hablar con el abogado porque hay muchas cosas legales. El trabajador puede aducir que se le despide de manera injusta o que se le hace un llamado de atención de manera injusta. Ahí hay varios elementos que hay que soportarlo con un abogado. Los invito a que cuando tengan la clase con su abogado, con el abogado, no sé si ya tuvieron legislación o si les falta algún otro adicional en legislación, lo tengan en cuenta para indagar. Ah, bueno, ¿ya la tuvieron? O sea que no van a tener más legislación. Eh, bueno, igualmente le pueden escribir a su profe para indagar un poco más a profundidad de esto, porque pues yo no conozco a profundidad el tema, de pronto puedo estar generando algún error en lo que puedo comentar, pero lo que conozco. Ay, perdón que me están escribiendo todos, entonces voy a subir el chat un poquito. Me subió el chat muy rápido. A ver. Listo, aquí hablamos, nos quedamos en Yoli. Natalia dice, ¿es el reglamento interno de trabajo y política? Sí, señora, eso está en el reglamento interno. Edison Fernando dice, profe, de igual forma es obligación del empleado dejar hacer el examen de drogas. Lo que pasa es que es obligación en la medida en lo que dicen los compañeros. Está establecido en el reglamento interno de trabajo, se establece como política organizacional, está avalado dentro de nuestros exámenes médicos, eso está muy respaldado, eso tiene un soporte y el trabajador debe conocer que eso nace desde el tema organizacional. Viviana dice que ya tuvo legislación, Julie dice que no, que ya todavía no, o sea que todavía está la posibilidad de preguntar. Jolie dice, la está viendo, o sea que le puedes preguntar a tu docente. Viviana dice, listo, que gracias. Diego dice que está viendo legislación. Dice que pueden aprovechar para resolver varias dudas y si lo desean,
En la siguiente sesión lo resolvemos. Listo, entonces volvemos al programa de acondicionamiento físico para el trabajo. Entonces es importante que tengan en cuenta que el programa de acondicionamiento físico para el trabajo debe estar también anclado al trabajador novato y el trabajador y estar acondicionando a nuestros trabajadores, porque generalmente el que se lesiona es el trabajador novato porque no está acondicionado físicamente y los programas de acondicionamiento físico para el trabajo es para eso, para involucrar al trabajador novato y lograr ese proceso de acondicionamiento para evitar que se me lesione en el aprendizaje de la tarea. ¿Okay? Esto tiene que ver con factores de riesgo. Listo. Dentro de los modelos de análisis, y cerramos con los dos modelos de análisis, y en la siguiente sesión abordamos las metodologías de análisis. ¿Ok? Entonces, dentro de los dos modelos de análisis, tenemos la metodología, el método PESTE. El método PESTE está anclado a la macroergonomía. ¿Qué significa la macroergonomía? Comprender el sector en el que se genera la tarea, el sector productivo. ¿PESTE qué significa? PESTE es un acróstico que resume la P hace referencia a lo político jurídico, la E a lo económico financiero, la S a lo social cultural, la T a lo tecnológico científico y la E a lo ecológico geográfico medioambiental. Cuando yo hablo de comprender o hacer un análisis PESTE, estoy buscando comprender el sector productivo en el que se ejecuta una tarea. Por ejemplo, tomemos el sector agricultor. ¿No? Cuando yo hablo de lo político y jurídico en el tema del cultivo de café, es importante saber que para producir, para poder vender o exportar café, yo tengo que tener una empresa establecida con unos lineamientos. Si yo quiero sacar café para otro país, debo cumplir con unos criterios del empaque del producto, ¿cierto? Las normativas de otros países me exigen que yo garantice la limpieza del producto que llevo, que no tenga patógenos, que no lleve plagas asociadas al producto que estoy generando. Eso tiene que ver con lo político jurídico del sector de agricultura anclada al cultivo de café. Dentro de lo económico y financiero, por ejemplo, si hablamos del cultivo de café, el café es uno de los principales productos que mueven la economía colombiana, asociado pues obviamente al petróleo. El café colombiano es el segundo de mejor calidad a nivel mundial, porque realmente Brasil nos ha quitado el primer lugar, estamos en segundo puesto. Nosotros producimos un café que se llama el café suave. Es un café suave, no recuerdo bien ahorita la denominación del café, pero tiene que ver que es un café suave, por eso estamos dentro de la categoría D. Y si nos vemos lo económico financiero, nos damos cuenta que el café mueve la economía colombiana, mueve el Producto Interno Bruto y incluso el bulto, la arroba de café, creo que es el bulto de café, cuando salen los productos, los valores en los noticieros, ¿cierto? De cómo está el dólar, el euro. Uno de los valores es a cómo se cotizó el bulto de producción de café. Cuando hablamos de lo social y cultural, es analizar el sector desde eso, es decir, qué tipo de población hace parte de ese sector, qué predominio en género existe, qué formación académica tienen, de qué regiones son principalmente por el tema de hábitos y costumbres. Por ejemplo, en el sector de cultivo de café, el predominio, hablamos, por ejemplo, las personas que recolectan café, son personas con formación hasta primaria, muy pocos llegan a culminar el bachillerato. El predominio es masculino, las personas que hacen recolección de café generalmente están entre el estrato 2 y 3. Ellos desarrollan esa actividad de manera andariega, eso significa que como Colombia se destaca en que produce café a nivel nacional, muchos sectores producen café dependiendo en el Quindío, en Pasto hay una zona donde también se cultiva café y en Santa Marta también se cultiva café. La ventaja que tiene el cultivo de café es que debido a los pisos térmicos que manejamos se puede cultivar en muchas zonas del país. Eso hace que las personas que recolectan café estén rotando por todas esas zonas haciendo la recolección. Eso significa que tenemos una población que es migrante, o sea, que se va moviendo por todo el sector o el territorio colombiano, que generalmente la familia se radica en una zona, pero la persona que provee o que recolecta está moviéndose por todo el país. Son personas que no tienen ARL, están cisbenizados,
Es decir, que todo el tema de accidentalidad y enfermedad entra es por subsidiado. Y bueno, eso es como en términos generales que les podría contar de lo que tiene que ver con el sector y que está anclado en lo social y cultural. Lo tecnológico y científico tiene que ver es con la forma en que las personas ejecutan la tarea. Ah, bueno, Natalia dice que en el Huila, sí señora. También se cultiva café. Colombia tiene muchas ventajas por sus pisos térmicos. En términos de lo tecnológico y científico, el conocimiento que una persona tiene de la tarea se considera tecnología, pero también la maquinaria. Por ejemplo, en el cultivo de café se hace secado de café de manera manual, pero también se utiliza máquinas. El secado de manera manual es extendiendo el café en los techos de las viviendas, en donde una persona con un palo de madera va moviendo el café mientras éste se seca. Es decir, que es artesanal el secado y se usa de manera manual. Mientras que los caficultores de mayor nivel, que ya tienen más estandarizadas sus tareas o mayor recurso económico, utilizan máquinas que secan el café, que lo mueven y lo secan. Entonces hablamos de lo tecnológico y científico ahí. Y finalmente lo ecológico y geográfico, que tiene que ver con lo medioambiental, es todo lo que les acabo de contar. No es lo mismo el cultivo de café en el Huila que en el Quindío o que en Pasto, ¿cierto? Las personas que hacen parte de los procesos, los pisos térmicos, las culturas que hay allí están moduladas precisamente desde lo ecológico y geográfico. También que se considera en lo ecológico y geográfico todos los factores de riesgo inminentes. Este tipo de población está expuesta a todo el tema ambiental, ¿no? Ruido no, a iluminación, a cambios de temperatura, a lluvia sol, a irradiación no este creo que se llama ionizante o no ionizante, me ayudan a aclarar mis ingenieros, no sé, los rayos solares cómo se consideran. No sé si aquí tengo algún ingeniero que me ayude a clarificar el concepto. Natalia, la exposición a rayos UV son altamente cancerígenos, por ende eso está modulado por el tema ecológico geográfico. Listo, creo que alguno me está ayudando a clarificar el tema de, estos creo que son no ionizantes, creo que se consideran. No sé, algún ingeniero que tenga aquí en el grupo que me ayude a resolver la duda mientras yo avanzo. Entonces, ¿qué es la importancia del modelo PESTE? El modelo PESTE lo que me permite es comprender el sector productivo y por eso está anclado el concepto de macroergonomía. Recuerden que hablamos de tres niveles de análisis, la micro, la meso y la macro. La micro tiene que ver de comprender la interacción. Bueno, Diego Fernando dice que radiaciones no ionizantes, efectivamente. Ah, listo. Contrario a las ondas o rayos gamma. Muchas gracias, Diego Fernando. Entonces, en ese sentido, hablamos de la micro, que es la relación del trabajador, la interacción del trabajador con su puesto de trabajo, desde la ergonomía física, cognitiva y algunos elementos de la organizacional. La mesoergonomía, que lo busca es comprender la organización en la cual se ejecuta la tarea. Es decir, no es lo mismo ser Amarillo, que es una constructora grandísima que ya tiene muchos proyectos a nivel nacional, a ser la constructora que solamente está generando un edificio de 5 pisos, ¿cierto? Es diferente. Eso significa la mesoergonomía. Y finalmente la macroergonomía se utiliza el modelo PESTE para comprender el sector productivo y cómo el sector modula la organización y modula la microergonomía. Y finalmente tenemos, perdón, me paso la implementación del modelo ASI, perdón. El modelo Shell, que es este que ustedes están viendo aquí, el modelo PESTE, recuerden el que acabamos de ver, habla de macroergonomía. El modelo Shell, que es el que les voy a explicar, habla sobre el análisis de la micro y de la mesoergonomía. ¿Qué significa Shell? Shell habla sobre software, hardware, environment, lifeart y lifeart. Este lifeart que ustedes ven aquí está centrado en este triangulito. Si ustedes ven este triangulito, la L que está en el centro tiene que ver con comprender a un trabajador haciendo una actividad laboral. Esta otra L que ustedes ven acá es comprender a ese trabajador interactuando con otros trabajadores. Y esta L con esta H es y con esta otra S, sabiendo que esta L es el trabajador que realiza la actividad, los otros trabajadores. Hardware significa todo el tema de máquinas, el uso de máquinas, equipos, objetos para el desarrollo de la tarea.
Y el software tiene que ver con lo no tangible, es decir, procesos y procedimientos, listas de chequeo, em, informes a generar, matrices, todo lo documental se mete acá. Mientras que el hardware tiene que ver con todo el tema de maquinaria y objetos que se utilizan en la actividad. Obviamente la persona que se centra en el análisis, el individuo que realiza la tarea, y este cómo interactúa con otros individuos. Y todos estos 4 elementos encerrados en una bolita muy grande que tiene que ver con el medio ambiente, o sea, donde se ejecuta la tarea. Si ustedes miran esto, este modelo se parece a la tríada en ergonomía, solamente que le adiciona la interacción con los otros individuos, ¿cierto? Y diferencia, mete el software y dejando obviamente el hardware. Ustedes recuerdan la tríada, está compuesta por 3 elementos, que es el individuo interactuando en un ambiente físico con unos objetos o una maquinaria. Aquí les pongo un poquito más el ejemplo, más claro, que tiene que ver con la meso y la microergonomía. Entonces, aquí hace referencia el soporte lógico, que es el software, el hardware, que es el soporte físico, el environment, que tiene que ver con las características del ambiente o entorno donde se ejecuta la tarea, y tenemos el hombre solito y los hombres, y cómo se deben comprender esas interacciones. Si ustedes ven, esto está en un circulito, eso significa que yo debería comprender a la secretaria desde lo que significaría todo el proceso y procedimiento como ella ejecuta la tarea, qué elementos o equipos o maquinaria utiliza para ejecutar su tarea, en dónde la desarrolla y cómo esta secretaria interactúa con las otras personas en líneas de mando, por encima, por debajo o los pares. Y cómo comprendo este sistema de trabajo. Esto sería un sistema de trabajo. Hasta aquí iría nuestra clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. O si tienen algún comentario, es válido. Por favor, alguna persona vaya pensando una conclusión de lo que hemos aprendido el de hoy. Hoy espero escuchar 3 conclusiones de cierre. Listo. Diego que dice que, ay, perdón. Bueno. Dice Diego Contrario, bueno, Diego dice que no tiene ninguna pregunta, Viviana dice que todo claro, Natalia dice, docente, la actividad para esta semana, sí señora, ¿cuál es la pregunta con la actividad? Diego dice muchas gracias, con gusto Diego, Lady no tengo preguntas, Jolie que todo está muy claro, Viviana pregunta, ¿la aplicación de los modelos los vemos en la otra clase, cierto? Sí, estos 2 modelos, sí, lo vamos a ver con un casito. Sí, Viviana, las vemos ya con un casito, que ya es como la implementación del modelo. Natalia, ¿se habilita mañana? Sí, señora, se habilita mañana. Recuerden la hoja de presentación, las referencias, norma ZAPA. Norma ZAPA, recuerden tener muy clara la ortografía, la redacción. Recuerden que yo les evalúo mucho su aporte. Revisen muy bien la actividad que tienen que entregar, los puntos, el paso a paso. No sé, pues eso es lo que en términos generales se tiene en cuenta. Bueno, entonces si quieren espérenme un momentico, ya les expongo la tarea, ¿sí? Permítanme un segundo que me están pidiendo cambio de espacio, entonces ya cambio el espacio y ya les explico la tarea, ¿sí? Permítanme un segundito.